Marandupona, San Marco o Mombeujaisa. Baisha pamba, eisha peina, coina, na me ayu, imagina gueruma debe de programa, mi pen de programa entero, que vaya luce bajera vagina, ya hija torado, hermano, cuera, penaguino pastor Emilio Vázquez, tabaco del abogado departamento de Itapuibe, peina yepita sombare TV, ya invite allí moñón dive, na bella negiru pastor Sergio Dawin dive, mojo vea, ya roya petema pendia pere petiña abrazo, rompe espalda parete a cuponare que era vaya jorillo más vea coedición número 764 de Gaija Torano hermano cuera 764 imagina y ahí quema Marcos capítulo 2 verso 6 de donde otro era mire que veja y tejina ya jareiga tu ese más 595985162 ñandi pumburi popegua pegua paitemo ahí veamos era página lo mitad peje sacutunde más ve número hija ya pembo una vende mensaje a ver ahí una genia de pregunta y cuera uña de pedido de oraciones ahí a ver se moí que na lan de caja pe de oración pe con mis peticiones bueno se moí que no lan de caja pe baigo sí, ya código y cajita y de oración. Y a ver, hijo, mala oración, güey. Toda la hora llevo orado, pero allí volé a leandra ya ahora allí más de madrugada, después pijare, hasta yeca aru, a media tarde en hambre, no, güey. Bueno, justamente a tu etita pisaba inauguri, a Monandina, voy a revisar, y na mi ya anda llevo la vez, mano y cote, más oración, pues avisar en la noita. Gato hangue ya no he porque anda tu chayo y pues ni anga hen ni hen pare y pues ya entonces no he y nada ya me agradecimiento ya me más gracias recibí escuela y bendición yo recibí más entonces ya filtra y nada mi y pues jugar fuera entre mi y ella o sea avisan para ver la ina bebé bueno ya como eso ya de oración ayuno vigilia pero ya de cajita ya de urna de oración ya eso ya bueno ya que coñan de preguntas y respuestas, fuera así, para allá todo el día hoy. Pero yo y que sé, bueno, para allá anotado más yo y que me a tu gurillamo y que me vayan del grupo de estudio Inyección de Esperanza, pues que lo itaina. Ya que con otro grupo, pues saludo cordial a todos los integrantes del nuevo grupo. Bueno, llego la nueva integrante por lo menos y allá. Llego la hacemos en y allá para donde se vio. Digo, se manda a la nueva integrante a saludar de lo veo, eso. Y es que ya con el permiso en los nuevos grupos y nada. Ya satan o alguno go se aguanta y nada ahí. Mientras que sea escritural, aunque nos duela y aunque nos torcemos, vamos a seguir soportando. A veces la verdad es dura pero las consecuencias después son para el bien, para cierto ahí. Pero Ibila no aguanta ya, Ibila no puede ser, no en tu país, y la audio ha eliminado, si no, ya no gente mapea. Hace montón cabe lo itaina, si no a todo refutaba y pa. Pero bueno, upea vengo y gusto verlo y tal de refutado, verlo de eliminando más y tú hoy. No me hay donde tiro la ñ de pendeja más ojo con su ignorancia. O si no se apunta con mi ignorancia. Uno lo duda. Oye, no la refutó, oye, refutaron la cosa y gusto porque usted ve esa cata, a mi ojendúa, a mi otro cuera ahí o analizada. Se gusta ver las veces refutar la grupo, ve que la veces no gente más sin aviso ni más, porque no depende de gustar y tal o cual cosa, oye. Bueno, a veces uno va a putar y mi pero vamos normal entre los hermanos. Bueno, y el tema entonces, grupo pues jugar ahí a ya por saludar para el tema ya. Y allí poco hasta ya hombre que tuyo, heina. Impresionante y el tema que compartiste en el grupo que entraste. Por fin estoy identificando mi identidad, pero así. Hay en algunos grupos nuevos otros y hay que eso, y hay ahora ya no hay identidad, nuestra raíz de la fe. Cualquier otro lado no estamos ya pisa. Yo siempre me consideré gentil y había sido ya no era. Bueno, saludo cordial a todos los hermanitas hindú y en distintos grupos. Algunos ya pi preguntas a responder yo recuerda grupo vecina
Grupo para jugo, aina. Bueno. Pero ocasión más vende ofrenda milo y está que tuve llevarle giro tigore ya recuerda ahí 0985 68 98 24 giro tigo giro personal 0985 162 975 ya recuerdo billetera Wally billetera bueno hoy Western Junior no emprena y ya OBM ya hay mínimo ya niño bendecí. Oye, tema pues, chamoña y me YouTube, sí, vamos a ir justamente, guri, vamos a ir a hija Torah, hermano querido, 11 mandeana, tiene que salir, si no se avisa también de TV, cuando va a esa ya poco, anga ahí, algunos de ahí practico pairi ahí, o no sé, su peo ya pi otro lado para ahí, entonces enviar su bebé tener la video a veñan de un pastor Sergio ya pues, gracias que pastor Sergio, dicho sea de paso, ya poñan de la video y fuera ya compartimos y mema 762 videos me digo ya de coina y más ya va a 763 por lo menos. Bueno, entonces ya enviado a PMP tener la video a upea vine más pequeta pues vemos ahí cada hija Torah estudio bíblico en guaraní cada hija Torah vemos ahí en la YouTube escribí por Ana a lo mejor escribí ahí ¿no? Una vez pensamos no está no sé ahí hoy se había sido no creí paira yo la y teclado no ella tendían a la de escribir muy otra cosa o escribí ahí o muy caajamba en otra cosa no sé yo pero sé yo decir todo le salió así de término de va ella digo paraguayense sin va hemos caarera no sé bajo había sido la cara paraguayo bueno ya me Facebook Emilio Vázquez me echa topata Facebook y me Telegram vea veído recorrer nañan de predica fuera Alejo Robadín veo como Sanambí radio WhatsApp vive hija tura Emilio Vázquez nive acá tu radio WhatsApp lo mitañan en tu paiteo y en control de controles ya viene aquí no pastor Sergio la vigina que pastor Sergio abuyeque ya jareiga tu ese gina bueno a ver cosa que nunca se nos había aclarado de esta manera, sino siempre se nos dijo que el Mesías perdonaba porque se le atribuía la identidad del Padre. Ahora vamos entendiendo, aunque necesitamos más claridad, porque hay algunos versículos que aparentemente se contradicen. Hemos revisado los versículos de cual usted habló, pero nos preocupan los otros versículos donde probablemente habla de que el Mesías es el Padre. Bueno, pero ya claro, digo ya EPM. ¿Saben cómo podemos solucionar esto? A ver, voy a ver así tapate a verme el versículo donde habla claramente la identidad del Mesías. Entonces, ya FM Guripe Yurena se en privado, o sea, la pende grupo la estudio de la divinidad o la Trinidad ya en WhatsApp PM. A PPP no está la pende con PPP está 3 versículos bíblicos y pende ayudada. A vengo ese PPP de WhatsApp esa pues no la llamo poco te ya. Entonces no hay problema ya aclarado yo yuve. Bueno, 26 y queda más. A ver ya más, vea ya listo más. Algunos de los escribas estaban sentados allí y reflexionaban en su interior. ¿Por qué habla este así? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar si no solo Elohim? Bueno, entiendo ahora. Acá me dicen, también nosotros nos basamos, la mayoría de los cristianos, en la forma de pensar de los judíos, que solo Elohim puede perdonar. Sí, pero acá hay un problema. Vengo que el Mesías es el Todopoderoso, pero a veces recuerdan de ir que el Mesías es el Todopoderoso. Al contrario, y a tu vez, más vivo, pero si solamente el Todopoderoso y que tú perdonar pecado, va, él hubo perdonar, a ver si ¿por qué él perdona? Allá. Entonces a ellos no se les habría todavía que él era el Mesías y que paríamos en donde otro pelean, el Mesías explica al hijo del hombre tiene autoridad para perdonar. ¿Quién es el hijo del hombre? Que ese es un título para usar, para referirse al Mesías. Versículo 9 igual. Entonces, de él bueno, de pegó blasfemias ahí.
Porque solo el padre que tuvo perdonado, pegango al año de ya, era porque, hay más, veo un pero no pecado. O sea, ellos, ahora sí, ellos reconocían que él era el Mesías. Ahí sí no iban a tener problemas. Acá el tema es amigo querido o amiga mía. Ahí que ellos no reconocían que el Mesías es el Todopoderoso. Eso bueno, no, imposible, ¿no? Porque de topamos, hay donde ningún profeta, de topamos, hay con ningún libro del Antiguo Testamento donde diga que el Mesías va a ser el Todopoderoso encarnado hoy. Eso era imposible, lo que diga tú ahí, oye, acuerdo pensado. Lo que ellos no es que no le aceptaron al Mesías como el Todopoderoso, ellos no le aceptaron a Yahoshua como Mesías. Ve así, ya cuando aceptáis que es el Hijo, el enviado del Padre. Oye, revelar, pues, a pelear, que ya que tengo que se pelea, güey, Mateo 16, 16, 19. Donde el Padre le revela a Pedro la identidad del Mesías como hijo allá. Bueno, el problema de los judíos no era que no le reconocían a él como padre, no le reconocían como Mesías. Pues en ninguna profecía jamás habló de que vendría el Padre en el Hijo. Eso es una doctrina mal interpretada, vaya, oye, fundamentada mucho tiempo después, más o menos allí en el año 250 en adelante oye, Mombarete, en el año 300, 325 en adelante ya Joma ese ya como doctrina puro y tema. Pero, hermano querido, acá ellos no aceptaban que el Mesías, que Yahoshua, que Yeshua, más vela o perdona más pecado. Ahora, a escuelas de ir, sí, lo reconoce, pea el Mesías, el Hijo, el enviado del Padre. Entonces no hay problema, hay porque todo el mundo sabe que el Hijo, el enviado del Padre, tiene atribución del Padre y autoridad del Padre para perdonar pecado. ¿Por qué? Porque Él va a ser el que va a morir, porque Él va a ser el que el siervo sufriente que va a arrastrar el pecado a la humanidad, por eso tiene autoridad de perdonar pecado. Pero no confía, no robiela el Mesías es aupea ya. Depende con el problema. Pero de la vene confundir paitea. Bueno, y si por ahí con la yaraja en cuenta la referencia de fe de los judíos, pero la no entendieron la cultura, no entendieron la interpretación en la exégesis hebrea de las palabras y catún de joder ahí, por ejemplo, como muchos hacen todo lo que hacen los judíos, porque cuando ya vimos, ay, pues, no, nadie es perfecto. Va, eres hablando ya y en va, vengo el Mesías, ando y el Mesías, cuando recibí, como Mesías. La mayoría no es todo. Muchos lo recibieron al Mesías como Mesías, pero muchos también no lo recibieron como Mesías. Hoy lo recibía Jesús, hoy la no recibiría Jesús. Como Mesías, como enviado del Padre. O no había luego profecía que el Padre tenía que hacerse hombre para venir a morir. Eso no es un falso concepto. A que tú ya sacaste 3 versículos ya demostramos que tú ya explicaba ahí la vende mala interpretación y algunas malas traducciones y algunas falsas traducciones también que se puede demostrar con los más originales que en alguna Biblia muy le hicieron al Todopoderoso como que se puede encarnar. Ya le comparté las traducciones más originales ya y te mueve mi falsa traducción. Bueno. Y pesado está tu predica del viernes. Ahí está jueves, jueves ya de atico viernes ya, no sé a cuál te referís. Pues, si es del viernes era, no recuerdo cuál. Nada, vecina. Jueves en Ucrania, hermano querido, donde hablé de que el Mesías no es el Padre y a muchos no les gustó para nada esto y están buscando más evidencia escritural para refutar. A ver, cada uno es por el problema. Ese fue el jueves. Jueves y ya predicar, el Mesías pero nada más la pecado.
Pues hacer la segunda, pues tú justamente han que las hayas inauguri, pues escada tú la mopa y la versículo, hayas escata, han que te teja eguri. Hoy me vamos a pereco algunos versículos ya esa, porque hay versículos adulterados, ese papá. Allá ya escata la fuente más ambigua de la escritura, ve y tú ya ves, ve escritura y tú ya ves, mire los primeros tiempos, ya dejó del año 200, ya dejó del año 400. Coincidieron, pero dije, le se ha pegado, pero la unidad penda y pone no la ve sacarse, a ni que ver allí otra excusa. El problema es que ya hemos petente y la ñan de Biblia ya defendete y la propia Biblia ya voy a la oña, pepe cierto paite hoy inspirado paite había sido ñan de joder a Eloita. Na pecuario, justamente la vez pasada tuve una reunión con algunos líderes y a ellos le estaba diciendo, lastimosamente, en el mundo espiritual, en cuanto a la doctrina, me gustaría decirle que por lo menos que un 60% o 70% hay de verdad eso, pero no puedo. Que tú ya topati 50% y no la de verdad, o la de verdad, no. Esta te imba, él ya entiende, tiene 50, a la mitad hoy ya entiende, va y te hoy. A ver, otro 50%, alguna cosa ya entiende más o menos. Alguna cosa ya entiende por nada, o sea, faltado, debe tener corrección ya entiende, pues. Hoy COE tiene problemas del año 325 al año, hemos hecho hasta el año 1500, que a pesar del año 1500, antes los estados pues no recó posibilidad o analizar alguna cosa, porque en algunas naciones ya hay que tú la Biblia y o hay más la imprenta, oye, copia, ve más la Biblia, o hay más posibilidad, los estados para ver mí. Pero años te puesto un vete, pero los estados. A ver, algunos no entendí, pues. Bueno, así que no tengo ningún problema. Para las industrias, ya tú sabes, vamos para la allí equivocar, ya echar la versículo, ya arreglar, ya corregir, ya explicar. Eh, eh, bueno, lo de Juan 1:1, hey. Ya no podemos presentar como evidencia porque ya usted nos dio un documento y nos explicó que está mal interpretado y mal puesto alguna palabra desde el griego. Pero hay otros versículos que... amina, justamente pea la caballito de batalla. Timoteo 3:16. Y ese está mal traducido, ¿no? Con la pechita aramea del año 200 a esa carta PM. A ver, Reina Valera. Reina Valera hoy imprimí en el año 1000, a fin del año 1500. Bueno, 1300 años antes, más o menos 1200 años antes, en el año 300, por ahí ya estaba la pechita aramea, el año 200, 300. Aunque está traducido del arameo al griego, pero comparamos hasta del lomo ese papá, la Reina Valera pero iba a jauga. Hay potante bella por la PGCAMI mío ina, está la pechita aramea PGCAMI. La bella doña Puma, pero ya por la justamente pelando y que se inauguró porque hoy me hay pucu ya rati tema muy especial. Pero me como tarea, la de Timoteo, primera Timoteo 3:16, Camí en la pechita aramea, o si no, Vim. Ya esa topaba la... de coja esa, Dios se hizo carne, va. Ya esa se iba, esa, de mondita, ni compañero. En el griego original, del arameo al griego, del año 200 a 300, no dice así. Bueno. Y si quieren seguir discutiendo de esto o aclarando esto, ya tomar MPM, Pepe, y queda tema divinidad, deidades o tema la Trinidad, ¿ves? Pepe ya solucionaste están, ¿vale? Pues ya continúan con la Marcos, papá. Allí iban de alguna buena de respuesta, sino son preguntas que van en otro tema. Bueno, pero a responder también en el grupo o en privado. Ahí no le la respuesta. Me van a disculpar. Ya yo de Marco, pues. Monburete, un día tuya de vida ahí. Disculpen en este caso las preguntas que no estoy poniendo. No es que no estoy pudiendo. Respondemos. Ay, Juan, no viene al caso alguno.
Bueno, eh, verso, verso 8. Mm, sí, o discerní enseguida en su espíritu. O sea, óyeme en cuenta, o sea, cuando te dice discernir en el espíritu es porque tenía el don de discernimiento, ese papá. Pían la y con don de discernimientos. Las peambas, ella le como Biblia ya leo, oye, una cosa no, sego, una Biblia, arinte a queja apague, pero hoy estamba en un cuadra y ceja, esa solucionada, pero hoy manteaco, hoy cosas, se la Biblia preferido que reina valera. Ah, pero no para ese tamba, el huevo, una seis huevo había sido, la, hoy lamba, pero a discernir más que algo no andaba bien, justamente había versículos que se contradicen ahí en cuanto a la identidad del Mesías. Juan y una cosa, Juan uno ve a Moiteo Pacueteo y otra cosa, primera de Juan ve y otra cosa, las pintas, o la identidad del Mesías, Mozambique, pactarse. Pablo y otra cosa, había sido, hoy mi mil adulterado. Pero igual a pillar, voy a ñepuma y purus esta versiones a ñepuma investigar más, bala y tu llave a la y que tú confiar en mí, a la mejor traducido, ajá. Pero ñepuma esa historia de entender, pero todo empezó porque tenía el don de discernimiento, gracias al Padre, igual. Entonces, oingo lo discernía la oiva hija alguna doctrina, oye, escribía ahí algo, pero no hay por ahí, no cuadra, algo espiritual. Y hay personas que disciernen el pensamiento de otros. El Mesías también tenía eso. Y seguro, entre ñandea, pues usted ve los hijos de Elohim y más oína la pechagua persona. Neñe, naye, y más o pillar por el don del espíritu. De que, de pillama y o pillama de ese otro lado para pin. Si es falso, si no es falso, si esa agua persona va. Najetai, pero de que hay. Entonces, cuando dice discernimiento de espíritu se refiere o discernir la va espíritu para ellos, va ánimo para nei, va para de idea, no sé, no de ir que o discernir de la de ir y no discernir un demonio para ir con lugar, no se refiere a eso. Acá lo que me están haciendo esta pregunta. El discernimiento de espíritu que tenía el Mesías. ¿Será que nosotros también podemos? Algunos dicen que inclusive huelen a los demás. No. Después ya dejamos a otro lado. Donde tú la demonio, va ese pio. No, acá no habla de eso. El Mesías discernía el espíritu de las personas, es decir, el pensamiento de las personas. Ya está en el hebraísmo, lo que te está diciendo ahí, a la guaraní veña mollereta, el Mesías acuama o pillamas va para las diligencias o lees ese cueran va para escuela lo pensar o lees y cuál hay pensamiento hoy cuán va por el cuña cacotibe, eso es un don. No está diciendo que el Mesías y que upea y ya pongo doctrina ñande y cuán bu demonio pone aquí en lugar. Imposible. Upea donde no dice eso. No está escrito eso acá. A ver de ir. Ahí para la tema. Para ese país Yahushua discernió enseguida en su espíritu que razonaban así dentro de ellos y les dijo, ¿por qué razonan así en sus corazones? Es más, el Mesías discernía en su espíritu. O discerní iñacacotuve, jecobebe, va epala mi otro o razonar, va epala mi otro o pensar. Ya ande la yajata o la japope, la ya analiza punata, va epala y añande. A la ñande, pues ella nos está diciendo, de eso discernir bodu demonio, o discernir bodu espíritu. Algunos tú la demonio, o sea, hoy cuapa y temas en España, va esa. Mónico seco, qué barro. A mañamita reina le da veje iba al mismo ahí te va a oír una variación bebeina. 2.8
conociendo luego Jesús en su espíritu, es la misma cosa, en su espíritu, que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, le dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Por qué? Erico per razonar, Erico per pensar, likewise, pero el problema Reina Valera a veces, Kabilai velo y ya no se cabimos y empiezan a decir, no, a veo discernimiento de espíritu ya de coña pillamos la demonio, peamos. Y un término raro ahí, ya mañana otra traducción, habla de pensamiento de ellos, ¿verdad? Y esa mi latinoamericana, Kabilai, Kabilai lo y ya se porta y la pimbuquilla ya ulema, güey. Pero Jesús supo en su espíritu lo que ellos estaban pensando y le dijo, pegan de todo cotamo y Reina Valera, o sea, más pico la pan, un poco su setela y término. Cada pan le doña con un dipay. Es el lenguaje sencillo, latinoamericana. Jesús supo en su espíritu lo que ellos estaban pensando y le dijo, ¿por qué piensan así? Ya, va a pensar, fecha. Escuela donde discernimiento de espíritu en sí mismo. Hay personas que van yo no digo que no se puede. Ahorita la escuela de discernimiento es por pensarlo mitad y nada. Ahorita la escuela de discernimiento de si lo que está leyendo, estudiando, que algo no cuadra o discernir, o no encaja yo en la cosa. Ya tuve alguno no, a ver, y tal cosa, ahora voy a partir hoy. Aprende a discutir, no, porque había sido adulterado el versículo. No dice ni va a este ointe, no dice ni. No, ahora yo recibí discernimiento de la palabra, discernimiento de la Sagrada Escritura. Ahora cojan más, ve. Algunos llevan discernir a demonio, este demonio, a las pintas. A lo más importante es discernir la Sagrada Escritura, discernir la verdad de la mentira. Vio la demonio la discernir de aquí para allá, de la doctrina de Yahweh, el Londres, ¿de qué te sirve? A lo último de pulía allí está la Satán porque entendés para la cosa. Esto, espero que no me echen de algún grupo por esto yo otra vez. Bueno, ¿qué es más fácil decir al paralítico? Tus pecados te son perdonados o decirle, levántate, toma tu lecho y anda. Sí, bueno, mi otro güey, y pegó la fe, mi pegó, este se toma una autoridad. Y esa mía, ella de coña en el comentario 267, vamos aquí comentario. Uno, aún no comprendían el poder de la autoridad mesiánica y redentora de Yahoshua. Bueno, no comprendéis, no pilláis, o sea, no le aceptaban luego como Mesías. No aceptáis hoy, pero autoridad, sí. Especialmente muchos líderes. Pero sí había hoy ahí la dirigente de la sinagoga, mía, por ejemplo, que creían que él era el primero que se presentó bíblicamente fue, yo digo, era Pastor Sergio Cuello Topaga y Nicodemo. Ese era un rabino, ese papá, era un maestro también. Y hoy se me vayan de la maestros, había autoridades que pues la mayoría ahí. Bueno, aún no comprendían el poder de la autoridad mesiánica y redentora de Yahoshua. Tampoco creían en él, no le aceptaban como Mesías, justamente para que te porque según ellos, Yahoshua no reunía los requisitos. Y no, andas ahí. Ejemplo, no era rey, no tenía reino, no tenía ejército y no estaba juntando a las 12 tribus según la visión de los judíos. No puede ser, porque según la escuela, y según la profecía, pues el Mesías, ellos no le estaban viendo ahí al Mesías como Mesías sufriente. Acuérdense, aroma petí Mesías con el reino davídico. O un batir las 12 tribus, la profecía,
o reinata vamos en va a gobernar paiteta sobre todas las naciones. Entonces esa la Mesías no era rey, nadie le aceptaba, no recuerde corona, no recuerde ejército, no recuerde insecto, no entonces y no, amigo Mesías, entonces acuerdo acelerar el proceso de acuerdo. En la segunda venida sí, pero los judíos ya le querían ver al Mesías en acción, ¿verdad? Pero Yandeye que eso va a ser en la segunda venida. Pero cuál votado al toque hoy votado guri día veo mi tiempo hoy votar al Mesías ya pupe pero hoy la problema guri. Bueno, y si no es el Mesías de Yahweh, no tiene autoridad de perdonar pecado, solo era un maestro de la ley y para alguno un profeta y no podía ser mayor que el templo y las ofrendas de expiaciones presentadas allí. Ahí está. Bueno, algunos le aceptó, algunos fariseos, judíos, maestros de la ley le aceptó al Mesías. Bueno, está bien, ya hecho, que sea ya hecho ti maestro de la ley. Pues el Mesías era maestro de la ley, pues ya por un buen ya. Para mí que ya hablamos de eso. El Mesías era maestro de la ley, no era maestro de otra cosa. Entonces, pero si él era un maestro de la ley, no podía ser mayor, pues no podía ser mayor que el templo, no podía ser mayor que las ofrendas, porque eso solamente podía ser el Mesías aceptado por ellos allá. Acuerdo, aceptaron la Mesías, upea la orecobeta autoridad en el templo, y que todo sustituir la de templo peguave, por ejemplo, los sacrificios y demás allá. Y podía ser mayor que las ofrendas también, de pecado, o sea, podía perdonar pecado. Y dice, upea. Pero cuando aceptáis la Mesías, o human con la Mesías, no, iman cuando aceptáis, no le dieron esa autoridad. Bueno, por algo el Mesías dijo en una ocasión que él era mayor que el templo, Mateo 12:6. Ahí está. Había sido pesaje y estaba diciendo que él era el Mesías, que en él ya se iba a reemplazar muchas cosas en el templo que se hacía para perdón de pecado y comunión con el Padre. José iba a terminar la justificación. Bueno, mayor que el templo, Mesías y nadie más podía tener esta autoridad. O al Mesías y a nadie más se le podía atribuir este dicho, que tenía que ser mayor que el templo. Ya entendemos. El mismo es la ofrenda, el cordero de Elohim que quita el pecado del mundo. Ahí está. Juan 1:29. Claro que sí, pero eso lo dijo Juan, aunque era profeta. Muchos judíos y fariseos no querían creer lo que Juan dijo. No. Cuando Juan ahorita fuimos equivocados, ¿verdad? Y ya en el Mesías estaba todo, estaba la ofrenda, estaba el templo, estaba ya, todo eso eran figuras del Mesías hoy. Bueno, es importante ya estudiar la identidad del Mesías, la divinidad, la deidad y cosas así, ¿verdad? La intermediación, mediación. Muy ya puta, 8 ya puta, ya frenata yo. Pues teniendo arabojo. Discernió enseguida en su espíritu que razonaba. Bueno, eso ya expliqué ya, hermano querido. Sí, podemos tener, hay que orar, podemos tener discernimiento. Para no que te ya oran allá discernimiento de espíritu, ¿verdad? Discernimiento de espíritu donde dice solamente ya discernían ambos demonios por ahí, pepe hoy para demonios. Pues la escuela de demonios con el contenido y discernimiento porque hay manifestado y el mal se manifiesta. Allá por naturaleza donde igual y bahía. Por naturaleza uno sabe lo que está mal, lo que hace mal, lo que se hace mal. Pero en el cote hay discernimiento. Allá. Entonces, acá está hablando del discernimiento del pensamiento de la persona. Pero hay que tú ya ahora, me dicen, el padre me dan bueno. O discernimiento de la verdad escritural. O revelaciones escriturales. Y ahí discernían más. O hay revelaciones, Biblia, o a zapaz y ariando billete. Ande discutía. Era muy teórico, Guriba de reunión ya, pues, podemos anunciar ese caso era el arrebatamiento.
No, porque ojo patas a orejuda y santero tátaro sufrí ave porque paja escuela ante la tribulación no tal Mesías. Esa caso de Mateo, o sea, Mateo 24, 29, 30 oleano. Esa jasupe, de oye, habría yo veo la madre, entonces acá en ciudad, no. Pero está en la Biblia, no dice ni. Impresionante, no esta te imba, ya ahora ven a la mitad. Yo prefiero orar más para que tengamos discernimiento de las verdades reveladas que está en las escrituras Anayatopay. Que decir al Padre, dame discernimiento para saber dónde está el demonio, para reprenderme a mano. Mía, ya por naturaleza vamos a perder tanto hoy la demonio. En el sentido espiritual de conocer más las verdades escriturales. Pero la yeyura ya discerníamos. Bueno, oíme, te se llama un guajilla por pillar en envía poco este día a la guajera vagina caja. Dorado hermano que era ya yo ya te llegué topada. Era muy, shalom, bendiciones hasta mañana, amante.